Capítulo 221. Reviviendo la vida en un sueño. Roger, no causes problemas, y no dejes que otros te menosprecien. Desde que eras pequeño, siempre has sido alguien que se niega a perder. Nunca has sufrido realmente una humillación. No importa cuánto te intimiden, siempre devuelves el golpe. Pero, ¿sabes por qué sigo diciéndote que no busques problemas? Porque con tu personalidad, harás lo más extremo, como matarlos. Roger, los problemas en este mundo no se resuelven simplemente matando a la otra persona. Hacer algo así solo elimina este único problema. Después de eso, aparecerán aún más problemas. Cuando eso suceda, vas a matarlos uno por uno también. En la cama de enferma, la voz de la abuela era tan débil, tan vieja. En aquel entonces, Roger no podía entender nada en absoluto. No sabía lo que ella realmente quería decir. Ahora lo entendía. Matar realmente podría ser una forma de resolver un problema, pero no era una forma de arrancar un problema de raíz. Si solo matas a otros, lo que ganas al final no es más que un odio interminable. Pero si ese fuera el caso, se suponía que debía dejar que siguieran intimidándolo. ¿Era ese realmente el mejor resultado? Roger sacudió la cabeza. Incluso después de todo este tiempo, todavía no creía que debiera ser así. Arropó suavemente a la abuela con la manta, luego salió de la habitación. Abrió la puerta. La llovizna brumosa caía con un suave siseo desde el cielo. Después de un suspiro, salió de todos modos. Roger, ¿qué estás haciendo? Si no te das prisa, no habrá tiempo. Sus compañeros lo llamaban. Roger asintió y caminó con ellos. Sabía que tratar de disuadirlos ahora sería inútil. No escucharían, y no tenían idea de que enfrentarían la muerte en solo unas pocas horas. En el camino, ese compañero seguía prometiéndole a Roger que eran profesionales escalando la muralla. Definitivamente no serían atrapados por los guardias, porque ya habían descubierto los hábitos de los guardias. A esta hora, siempre iban a una taberna a atiborrarse, descuidando sus puestos. Pero Roger sabía lo que ellos no se daban cuenta. Ese día, casualmente los guardias tenían problemas estomacales, así que no fueron a comer. Por fin, llegaron a la muralla. Al ver la familiar cerca eléctrica arriba, Roger entendió que realmente había regresado. Pero nunca permitiría que estos compañeros murieran así. Revisó cuidadosamente el área, asegurándose de que los dos guardias no hubieran regresado. Entonces Roger se estiró, tomó la delantera y retorció el alambre de la cerca hasta separarlo, cortándolo. Uno por uno, tomó las manos de sus compañeros y los jaló hacia arriba y por encima, enviándolos fuera de la muralla. Calculando el tiempo, miró al cielo. Y efectivamente, hacia el noroeste divisó a dos centinelas de Marley acercándose, llevando perros de caza. Los perros captaron su olor primero. Tiraron de las correas, arrastrando a los dos guardias de Marley hacia adelante a toda prisa. Tienen que estar bromeando, ¿por qué vemos a estos cerdos de mierda eldianos en todas partes? Maldita sea, qué mala suerte. Maldijeron furiosamente, levantando sus rifles, preparándose para matarlos a tiros uno tras otro. Los compañeros de Roger estaban tan aterrorizados que se quedaron en blanco, sin siquiera pensar en correr. Su amigo cercano reaccionó rápidamente, instando de inmediato a Roger a huir. Pero Roger sabía que si corrían ahora, todos morirían aquí. Así que saltó sin dudarlo, plantándose frente a los guardias de Marley. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La boca del perro de casa echaba espuma de saliva. Le mostró los dientes a Roger, mirándolo con rabia. La correa se soltó, y el perro se abalanzó, con el objetivo de despedazar a Roger. Pero en el instante en que saltó, Roger levantó la pierna y pateó hacia arriba con toda su fuerza. Le rompió el cuello al perro. Su cabeza se torció hacia un lado y murió. Bastardo. ¿Cómo tiene este mocoso tanta fuerza? Los marleyanos levantaron sus rifles. Pero en el momento en que levantaron sus armas, Roger se abalanzó hacia adelante, golpeó los cañones hacia arriba y dos disparos se desviaron. Luego, usando una piedra afilada e irregular que había agarrado, les cortó la garganta a ambos guardias. Ah. Nunca imaginaron que morirían a manos de un niño. Su respiración se volvió frenética mientras colapsaban, con la sangre brotando de sus gargantas, hasta que, poco después, murieron. Roger. Mataste gente. Los compañeros de Roger nunca habían visto algo así. Entraron en pánico al instante. Roger agitó la mano. Se lo merecían hace mucho tiempo. Trabajando juntos frenéticamente, enterraron a los guardias en el páramo. Temblando, lograron salir de la muralla y finalmente usaron identidades de Marley falsificadas para comprar medicinas.
Pero cuando regresaron, encontraron que la cerca ya había sido reparada, y adentro, una gran cantidad de soldados patrullaban. ¿Qué hacemos? No podemos volver. Entonces no volvemos, dijo Roger. Se cortó la yema del dedo y la sangre salió disparada. Pero el poder de Titán que esperaba nunca apareció. ¿Qué? Roger frunció el ceño confundido, y en ese casi instante, vio un rostro demoníaco aparecer en el borde del cielo. Ese rostro era familiar. Y de repente, cada recuerdo se despertó de golpe. Entendió de inmediato. Este no era el mundo real en absoluto. Era un sueño. Ese rostro demoníaco pertenecía a esa maldita criatura que el enemigo había invocado, una llamada pesadilla. Así que es eso, es así. Roger trató de liberarse del sueño, pero no importaba cómo se estimulara, no podía escapar. Ese rostro demoníaco había aparecido solo por un instante, y luego nunca volvió a aparecer. Y en un repentino destello, Roger captó la verdad. Había caído en una trampa, y todo su poder había sido sellado. Sí, como antes, todos sus titanes hubieran estado aún dentro de él, tal vez no habría sido controlado tan fácilmente. Pero ahora había separado cada titán y se había reducido a un estado débil y miserable, tan débil que otros podían controlarlo a voluntad. ¿Pero crees que se dará así? Ya que sé que todo esto es falso, ¿realmente crees que me importará? Además, ya he salvado a todos. De aquí en adelante, el resultado solo mejorará. Mis compañeros no morirán, y la enfermedad de la abuela se curará. Pensando eso, Roger sintió que todo ya estaba resuelto. Nada podía salir mal. Pero lo que nunca esperó fue que el ejército aún así los atrapó rápidamente y los escoltó a un lugar extremadamente alto. Sus manos y pies estaban atados, sus ojos vendados. Matar marleyanos es un crimen grave. Ustedes, pequeños mocosos, merecen morir uno por uno, pero dejarlos morir tan fácilmente sería demasiado misericordioso. Así que muestren sus verdaderas formas, hasta el último de ustedes. Dijo un oficial de Marley detrás de ellos. Les arrancó las vendas de los ojos, obligándolos a ver la imponente muralla sobre la que estaban parados y los titanes puros vagando abajo. ¡No! No lo hagas. No quiero convertirme en un titán. Sus compañeros gritaron y sollozaron, gimiendo de desesperación. Pero el suero aún así fue inyectado en sus cuerpos. Pronto, fueron pateados fuera de la muralla, transformados en un destello de luz dorada en titanes puros feos y sin mente. Luego fue el turno de Roger. Roger miró de reojo al oficial de Marley y extendió el brazo. ¿Me crees? En el instante en que me convierta en un titán, puedo comerte. G. Grandes palabras. El oficial de Marley se burló. Inyectó bruscamente a Roger con el suero, luego lo pateó violentamente hacia abajo. La luz dorada estalló. El cuerpo de Roger se encendió como si ardiera desde adentro. Cuando realmente importa, todavía tienes que confiar en mí. Gritó Kaneki Ken. Capítulo 222. Roger Fritz. Boom. En un instante, patrones negros surgieron a través del cuerpo de Roger, extendiéndose sobre él completamente. Con el efecto del suero recorriéndolo, se transformó inmediatamente en un titán negro colosal de clase de 100 metros. Las llamas rugían por todo su cuerpo. No esperaba que todavía estuvieras aquí, dijo Roger con gratitud. Realmente no tenía a dónde más acudir. Kaneki Ken se rió ruidosamente. ¿No te lo dije? Te seguiré hasta el final, sin irme nunca, sin abandonarte nunca. Jaja, gracias. Mientras Roger reía, también honró su promesa. Agarró al oficial de Marley en la muralla con su mano, lo aplastó hasta matarlo con un apretón feroz, luego se lo metió en la boca y se lo comió. Los otros oficiales de Marley quedaron aterrorizados al instante. Nunca habían visto un monstruo como este. Tan monstruoso que por un momento ni siquiera supieron qué hacer. Roger aprovechó la ventaja, derribando toda la muralla de un barrido. Cruzó el mar, preparándose para vengarse de Marley en este sueño. Primero, tenía que salvar a su abuela del hospital. No podía dejar que quedara atrapada en las consecuencias. Boom. 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 El trueno de pasos gigantes resonó mientras Roger avanzaba lentamente. Las llamas en su cuerpo hacían imposible que alguien viera su rostro con claridad. El ejército de Marley movilizó inmediatamente todas las armas que tenían para luchar contra el titán en llamas, pero aún así fue inútil. Roger marchó directamente hacia el hospital en la zona de internamiento de Eldianos. Pero cuando abrió el edificio, no vio a su abuela acostada en la cama en absoluto. Justo entonces, lejos de él, una multitud de soldados formó un anillo apretado. En el mismo centro, sobre una plataforma alta, un oficial de Marley estaba limpiando un cuchillo de carnicero con un pañuelo. Y a su lado estaba alguien que Roger conocía demasiado bien. Su abuela. Roger.
Si quieres salvar a tu abuela, entonces abandona tu forma de titán y arrodíllate ante mí. De lo contrario, le cortaré la cabeza. El oficial de Marley habló con una sonrisa petulante. La abuela estaba temblando por completo debido a su grave enfermedad. Pero en el momento en que escuchó al oficial llamar Roger al titán negro, inmediatamente se desgarró la garganta ronca mientras gritaba: Roger. No te rindas. No los escuches. Corre, ahora mismo. No mires atrás. No te busques problemas por mi culpa. Al ver a su abuela tratada así, la rabia explotó dentro de Roger. Apretó los puños, queriendo correr a toda velocidad y reducir a polvo a ese bastardo que empuñaba el cuchillo. Pero la hoja estaba presionada contra el cuello de la abuela. Si hacía el más mínimo movimiento anormal, ese oficial claramente atacaría sin dudarlo. Abuela. Roger vaciló. Sabía perfectamente que, según sus viejas costumbres, no debería haber vacilado. Pero la muerte de la abuela siempre había sido la herida en su corazón. Y como no podía enfrentar esa realidad, se había adormecido con matanzas una y otra vez. Ahora que su vida estaba siendo amenazada, no tenía otra opción. Solo podía ceder. A medida que las llamas se apagaban, Roger liberó gradualmente la forma de titán negro, parándose ante ellos en un cuerpo humano. ¿Qué estás haciendo? Esto es un sueño. Siquiera sabes lo que estás haciendo. Kaneki Ken gritó de inmediato. Roger asintió. Por supuesto que lo sé. Y no he cambiado. Simplemente no soy tan estúpido como solía ser. En el momento en que terminó de hablar, levantó la cabeza de golpe, sacó una pistola de su cintura y apretó el gatillo. Un disparo limpio y preciso que impactó directamente en la cabeza del verdugo. El verdugo cayó al instante y el cuchillo resonó contra el suelo. Roger se abalanzó hacia adelante de inmediato. Reforzó sus músculos de titán, luego saltó, un paso explosivo, y se lanzó a la plataforma. Aplastó a todos los oficiales de Marley a su alrededor hasta matarlos, desató las cuerdas de la abuela y la calmó. No te preocupes, abuela. Ya no hay peligro. Pero el rostro de la abuela estaba surcado de lágrimas. Mi niño, la abuela siempre ha estado orgullosa de ti. De ahora en adelante, no importa lo que hagas, la abuela te apoyará. Solo prométeme que vivirás, sin importar lo que cueste. Tan pronto como dijo eso, Roger escuchó un rápido sonido de clic. Rasgó la ropa exterior que la cubría. Y encontró un paquete de bombas atado a su espalda, con el temporizador ya contando las últimas fracciones de segundo. Espera. Roger rugió. Pero la abuela ya se había puesto de pie y saltado de la plataforma. Siguió una explosión atronadora. Sangre rociando el aire, salpicando hacia el suelo. Roger se quedó helado. Nunca había imaginado que algo así pudiera suceder. Incluso después de obtener poder, seguía siendo incapaz de salvar la tragedia del pasado. Solo iba a ver morir a la persona que más amaba justo frente a él. Nada de esto podía cambiarse, en absoluto. Los músculos de titán en su cuerpo comenzaron a marchitarse, y el espíritu de Roger se marchitó con ellos. Estaba abrumado por el arrepentimiento. Si sus decisiones no hubieran salido mal, ¿habría vivido la abuela? Pero ella ya había estado atada con bombas. Incluso si Roger realmente se hubiera rendido, ¿podría realmente haberle salvado la vida? Obviamente no. Esos oficiales de Marley nunca tuvieron la intención de dejar ir a la abuela de Roger desde el principio. Por eso habían hecho esto. Malditos sean. Todos deberían morir. La furia de Roger alcanzó su punto máximo. Golpeó la plataforma con todas sus fuerzas, destruyéndola por completo. Y al mismo tiempo, el odio a su alrededor se volvió más denso, más oscuro. Comenzó a atacar los edificios circundantes como un loco, destruyendo a cada persona y cada cosa que veía. Incluso si quemaba toda su resistencia, no le importaba. Cálmate. Kaneki Ken trató de detenerlo. Pero Roger ya no podía escuchar ninguna palabra. Entonces, justo en ese momento, el mundo se oscureció y olas de risa viciosa y espeluznante llegaron desde todos los rincones de la tierra. La risa le resultaba familiar, pero Roger no pudo ubicarla al principio. Hasta que una cara de demonio apareció en el horizonte, burlándose de él con la sonrisa más fea posible. Los ojos de Roger se abrieron en estado de shock. Luego, de repente, el dolor explotó a través de él. Una agonía brutal y desgarradora estalló en su pecho. Lentamente, bajó la cabeza y lo vio. Una garra negra le había atravesado el pecho por la espalda, perforando su cuerpo y aplastando su corazón en pedazos. La sangre se derramó por la comisura de su boca mientras Roger colapsaba en el suelo. Sus ojos estaban manchados de rojo. En el charco de sangre dentro de su vista, una pequeña rana de lluvia saltaba ligeramente. El cielo gris oscuro se volvió aún más pesado, aún más opresivo. A Roger no le quedaban fuerzas.
No podía mover un dedo. Ni siquiera podía parpadear. Solo podía mirar impotente mientras caminaba lentamente hacia la muerte. Tal vez. Este es el final. Eso fue lo que pensó. Pero entonces vio una tenue luz matutina, elevándose lentamente en el borde del cielo, tragándose todo a su alrededor. Su oído se agudizó poco a poco, como si estuviera cayendo en la memoria nuevamente, como si este fuera el último carrete de su vida, recuerdos pasando rápidamente. ¿A dónde lo había llevado esta vez? No me digas. ¿Era el pasado otra vez? Roger pensó, luego finalmente vio todo claramente. Un palacio dorado. Oficiales civiles y militares postrándose abajo. Él estaba sentado en un trono imperial. Ante él, alguien estaba inmovilizado en el suelo, con 1000 lanzas apuntando a la cabeza de esa persona. Y al lado de esa persona, una chica yacía colapsada en el suelo, con el corazón atravesado, esperando silenciosamente la muerte. Roger Fritz, mi rey. ¿Estás bien? Alguien preguntó suavemente. Capítulo 223. Unificar el mundo. Fritz. Al escuchar a alguien pronunciar mal su apellido, Roger giró la cabeza y miró al hablante, solo para encontrar al hombre vestido como alguien sacado de la Edad Media. Miró a su alrededor de nuevo y se dio cuenta de que todos los demás también estaban vestidos con ropa antigua. Así que... ¿regresado a tiempos antiguos? Tocándose la frente palpitante, Roger parpadeó y vio que él también estaba vestido como un antiguo. Un antiguo que estaba sentado en un trono. ¿Soy un rey? Roger no podía encontrarle sentido. ¿Por qué lo llamaban mi rey? ¿Lo habían confundido con el primer rey Fritz? Miró en silencio al hombre inmovilizado en el suelo y al cadáver que yacía no muy lejos. Por la ropa hecha jirones en el cuerpo, Roger la reconoció casi de inmediato. Era Ymir. Y claramente, este era el momento justo después de que ella hubiera recibido la lanza fatal destinada al rey. Pero a diferencia de antes. Esta vez, él era el rey. Mi rey, no resultó herido, ¿verdad? Preguntó alguien. Roger entendió que, dado que las cosas habían llegado a esto, solo podía asentir por ahora. Estoy bien, dijo. Murmullos inquietos se extendieron instantáneamente entre la multitud de abajo. Realmente no murió. Maldita sea. Así que Olos murió por nada. Marley está acabado ahora. Pero al menos, el diablo está muerto. Eso es genial. Mientras los titanes desaparezcan, el día caerá. Al escuchar esas discusiones en voz baja, Roger notó que alguien suspiraba, y no escapó a sus ojos. Y entonces, en ese momento, Olos rugió con furia. ¡Viva Marley! ¡Viva la humanidad! Mientras gritaba, recibió una patada lo suficientemente fuerte como para partirle la boca y romperle los dientes. Alguien miró a Roger. Mi rey, ¿qué debemos hacer a continuación? En el instante en que se hizo esa pregunta, todo el salón quedó en silencio. Todos miraron al rey Eldiano ante ellos, listos para presenciar un momento que quedaría escrito en la historia. Roger escaneó a la multitud, pensando por un momento. En ese instante, la mente de todos estaba fija en una cosa. Si el rey Eldiano elegía vengarse del mundo, entonces, incluso si morían, lucharían contra él hasta el último aliento para defender la dignidad final de la humanidad. Sin embargo, la decisión de Roger, como rey Eldiano, los sorprendió a todos. Por mi orden. Envíen a Olos de regreso a Marley. Enviarlo de regreso. El orador se congeló. Todos se congelaron. Pero, él es el asesino que intentó matarlo. Casi le quita la vida. Lo sé, asintió Roger. Por eso voy a ir a la guerra con Marley. Y, por supuesto, si las otras naciones insisten en ayudar a Marley, también las mataremos. Eso es su majestad, mi rey, ¿qué quiere decir con eso? Si no entiendes, no preguntes. Solo hazlo. Sí. El hombre se retiró, ladrando órdenes a los guardias para escoltar a Olos de regreso a Marley. Dejando el trono, Roger caminó hacia el lado de Ymir, la que había bloqueado la lanza mortal por él. Debido a que el poder de Titán aún persistía en ella, todavía no estaba muerta. Yacía en el suelo, luchando por vivir, mirando a Roger con ojos sin color, como un ciervo atrapado por un cazador, con entumecimiento y desesperación parpadeando dentro de ellos. Ella todavía estaba viva. Y no quería terminar con su vida. Estaba esperando a que su rey diera la orden final. Viendo el poco tiempo que le quedaba, Roger se acercó, se agachó y habló suavemente. Lo siento. Ve bien. Ymir forzó las palabras, con sangre derramándose de su boca. Porque, tú eres, mi amo, no, mi, Roger, mientras hablaba, sonrió al final, con lágrimas derramándose de sus ojos, lavándolos hasta dejarlos claros. Ya no estaba entumecida. Estaba feliz.
porque sabía que su rey finalmente iba a cambiarlo todo. Recrear un mundo hermoso y esparcir libertad y amor a través de la vasta tierra. Roger sintió sorpresa y confusión. Podría ser. ¿Ymir lo había traído de vuelta al pasado? Pronto, su vida se agotó. Ymir terminó con su propia vida. Ella era libre. En el instante en que Roger tomó una decisión diferente, ella entendió entonces que todos, en el futuro, obtendrían libertad y felicidad. Su Majestad, ¿cómo debemos lidiar con esta bruja? Preguntó alguien más. Roger miró el cuerpo de Ymir y sacudió la cabeza. Químenla. Pero el cuerpo de esta bruja es extremadamente peculiar. ¿No deberíamos intentar dársela de comer a sus hijas y hacer que compartan su carne? Quizás podrían obtener su inmenso poder. No, dijo Roger, sacudiendo la cabeza. Observaré personalmente la quema. No puede quedar ni una sola pizca de ceniza. De lo contrario, las consecuencias serán interminables. Sí. El hombre estuvo de acuerdo de inmediato e hizo que se llevaran el cuerpo. Roger lo siguió, asegurándose de que nadie aprovechara la oportunidad para comer algo de ella o robar alguna parte de sus restos. Pronto, se erigió una estructura de madera. Ymir fue colocada en medio de la leña, sosteniendo una flor blanca en sus manos, con los ojos cerrados, tranquila más allá de las palabras. El fuego podía reducir todas las cosas a la nada, así que Ymir sería reducida a cenizas, poniendo fin a la historia que comenzó con ella. Enciéndanlo, ordenó Roger. Se arrojó una antorcha sobre la estructura. La paja prendió y las llamas treparon por la madera. El fuego ardió durante 3 días y 3 noches. Roger observó durante 3 días y 3 noches, asegurándose de que no hubiera absolutamente ninguna posibilidad de que ella regresara jamás. Cuando las llamas finalmente murieron al tercer día, Roger anunció a toda su gente que el poder de los titanes había desaparecido por completo del mundo. Pero casi al mismo tiempo, Marley reunió ejércitos de todo el mundo y marchó, presionando hasta las murallas de la ciudad. Sabían que el día ya no tenía titanes, lo que significaba que el día ya no podía masacrarlos nunca más. Viendo la vasta marea de tropas surgir hacia el día, Roger se puso su armadura y tomó una lanza de acero. Ya lo había confirmado. No quedaba poder de titán dentro de él. Aún así, el mundo todavía no era rival para él. Todos, síganme. Maten. Roger rugió, cargando contra el mar de enemigos. La fuerza enemiga era grande, pero no era más que una chusma. No había una resolución de muerte segura como alardeaban. Y además, ahora que el día ya no tenía poder de titán, ni siquiera podían encontrar una razón para seguir odiando a el día. Roger era feroz e imparable. Incluso en un cuerpo humano, luchó con el poder de un hombre contra 10.000. La alianza humana estaba plagada de contradicciones. Bajo la carga intrépida de Roger, colapsó rápidamente. Las naciones se fracturaron y se desmoronaron. Roger construyó minuciosamente la posición del día como hegemón, y por fin. 10 años después, el mundo estaba unificado. Cuando la gente preguntaba por qué Roger había sido capaz de romper las alianzas de las grandes potencias tan fácilmente, Roger solo sonreía. Los humanos son criaturas sin debilidades, hasta el día en que se vuelven codiciosos. Después de unificar el globo, Roger comenzó inmediatamente a gobernar. Aunque hubo momentos en que la fragmentación amenazó, finalmente labró un camino político verdaderamente óptimo, impulsando la integración nacional y el crecimiento económico explosivo. Finalmente, Roger envejeció. Finalmente, el núcleo mecánico se completó y el progreso tecnológico explotó a un ritmo geométrico. Finalmente, Roger capturó a la Ilian, abrió un camino a otros mundos y se convirtió en un vagabundo de la miríada de mundos, a menudo paseando por otras líneas temporales por diversión. Y lo que más le gustaba era buscar al sí mismo que existía en otros mundos paralelos. Capítulo 224. Solo porque no puedo soportar dejarlos a todos. Oye. Despierta. Deja de fingir que estás dormido. Roger. Abre los ojos. Junto con varios gritos distantes, Roger recuperó repentinamente la conciencia y abrió los ojos. Un charco de sangre. Ranas de lluvia. Un cielo gris oscuro. Un dolor punzante surgió de su pecho. Roger se dio cuenta de que yacía en agua sangrienta, con el rostro manchado de barro cálido y húmedo. Su pecho se sentía extrañamente frío. Extendió la mano y lo tocó, solo para encontrar su corazón expuesto al aire, latiendo obstinadamente. Yo, no morí. Roger se sobresaltó. Pero había estado soñando durante mucho, mucho tiempo. Primero, soñó que estaba completamente derrotado. Su corazón atravesado por Nocturne. Luego, se convirtió en el primer rey Fritz y, sin dudarlo, quemó el cadáver de Ymir, unificando el mundo entero. Entonces, ¿qué era esto ahora?
Miró fijamente y observó a su alrededor, solo para encontrarse en la isla Paradis. En este mismo momento, sus guerreros titán estaban atrapados en una batalla brutal con las legiones aliadas de la Ilian. Si no hubiera ocurrido nada inesperado, esto debería ser después de que Nocturne atravesara su corazón. Entonces, ¿cómo sobrevivir? Roger estaba atónito. Instintivamente, volvió a presionarse el pecho con una mano. Fui yo. Te di mi corazón, Roger. A partir de ahora, nunca podré separarme de ti otra vez. Kaneki. No permitiré que mueras en un lugar como este. Levántate. Al escuchar el grito de Ken Kaneki, Roger obligó a su cuerpo debilitado a enderezarse. Nocturne ya se había ido sin dejar rastro. Sin embargo, un niño se acercaba lentamente desde la distancia. Roger lo observó y lo reconoció de inmediato. El saltador de mundos Lailian, el que había capturado en ese sueño. Si lo que sucedió en el sueño era real, entonces Roger ya entendía perfectamente la historia de Lailian. Como hombre de la Tierra, había obtenido accidentalmente la capacidad de viajar entre mundos. El primer mundo al que cruzó, Akamegakil, lo dejó con profundas cicatrices psicológicas. Le enseñó que las personas cambian y que los camaradas del ejército revolucionario, una vez inseparables día y noche, podían volverse corruptos y crueles por dinero y estatus. Así que los mató y se convirtió en rey. Pero cuando finalmente alcanzó esa posición, se dio cuenta de que la vista desde arriba no era nada como lo que los de abajo podrían ver jamás. Solo una tiranía de sangre de hierro podía salvar a toda la nación, arrastrarla de vuelta desde el borde. Y debido a eso, su otrora amigo cercano Tatsumi llegó a odiarlo, lanzando finalmente un levantamiento abierto contra él. Sin embargo, al final, Tatsumi falló, porque la ayuda externa que la Ilian convocó de otro mundo, Dior, le implantó un brote de carne de control mental. Y eso, finalmente llevó al nacimiento de Roger. Todo tiene un día en que termina, la Ilian. Roger murmuró, dando un paso adelante también, caminando directamente hacia la Ilian. La Ilian no esperaba que Roger siguiera vivo. La sorpresa cruzó su rostro. El hijo bastardo mestizo de Tatsumi es bastante duro. Le abren el corazón y todavía no muere. Mientras hablaba, bajó la mirada y vio el corazón que Ken Kaneki había reconstruido. La comprensión lo golpeó. Así que es este tipo. No es de extrañar que un simple nativo de un mundo atrasado sea una molestia tal. Resulta que Ken Kaneki está aferrado a ti. La Ilian se burló. Eres realmente amable, ¿verdad, Angelito Kaneki? Siquiera sabes que si conviertes tu carne en su corazón y sigues bombeando sangre para él, nunca tendrás ninguna posibilidad de obtener un cuerpo nuevo nunca más. No me lo recuerdes, dijo Ken Kaneki con frialdad. Ustedes que menosprecian nuestros mundos nativos pagarán con sangre tarde o temprano. ¿Y qué si eres un saltador de mundos? Sigues siendo un perro derrotado inútil que tiene que robar poder de otros mundos solo para sobrevivir. Parece que te estás alterando. El temperamento está muy caliente. Lailian se encogió de hombros. Kaneki, ¿tus antepasados son de Saúl o algo así? Esa boca es asquerosa. Muere, Lailian. Dijo Ken Kaneki por fin, convirtiendo su propia carne en aguja e hilo, cosiendo el pecho de Roger nuevamente. Roger recuperó sus fuerzas. Se mordió el dedo y un rayo dorado surgió a través de su cuerpo. Quizás. Sus cejas se fruncieron con fuerza. Ajá, justo como pensaba. Solo te queda ese titán bestia para limpiarte el trasero, ¿eh? Oh, entonces planeas usar eso para matarme, Roger. Me muero de risa, jajajaja. Lailian echó la cabeza hacia atrás. Suspiro, echa un vistazo a mi movimiento definitivo, Roger. Adivina si serás molido hasta convertirte en polvo o si desaparecerás en la nada absoluta. Mientras hablaba, chasqueó los dedos hacia el cielo. En ese momento, el rey dragón forjador de estrellas dentro del espacio entre innumerables mundos recibió la orden. Reuniendo su poder, desató un aliento de dragón abrasador desde las fauces del poder de Titán. Descenso de cuerda estelar. Una corriente de aniquilación inimaginablemente aterradora se tragó instantáneamente todo el mundo de los titanes. La humanidad miró con horror, entendiendo de inmediato. Este era su fin. Las montañas y los ríos ardieron hasta la ruina. El cielo mismo borrado. En este instante, todo, absolutamente todo, sería completamente disuelto. Lailian expandió el espacio entre mundos al máximo, pero aún así no pudo abarcar todo el descenso de cuerda estelar. Se quedó solo en un rincón muerto del espacio, un punto ciego que el letal aliento de dragón no podía alcanzar. Ver el mundo colapsar ante sus ojos lo llenó de alegría. Fuente mundial +1, no, +2. Lailian se burló. Roger vio el aliento de dragón surgir hacia él.
Luego lo enfrentó de frente y, por pura fuerza, saltó al espacio entre mundos. Y en ese mismo momento, el aliento de dragón se cortó abruptamente. ¿Qué está pasando? Lailian frunció el ceño, girándose para mirar de nuevo hacia el espacio entre mundos. Allí, dentro de la extensión ilimitada, apareció un titán colosal sin precedentes. Levantó una palma y bloqueó casualmente el aliento del rey dragón. Luego agarró su garganta y la aplastó por completo, apagándola como si pellizcara una vela. ¿Cómo es eso posible? Lailian estaba totalmente conmocionado, mirando atónito al espacio entre mundos. Pero casi al mismo tiempo, Roger presionó su rostro cerca del pequeño agujero en ese espacio. Un globo ocular gigantesco que podría contener el cielo y la tierra miró hacia abajo a Lailian, tan pequeño en comparación que era menos que polvo. ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora, Lailian? Una voz vasta y atronadora llegó a los oídos de todos, sacudiendo cráneos y pechos por igual hasta que todos zumbaron en resonancia. El coraje de Lailian se hizo añicos. Se derrumbó en el suelo, temblando tan fuerte que no pudo forzar ni una sola palabra. La legión de titanes ganó victoria tras victoria. Cada legión aliada fue aplastada en una derrota total. Roger canceló su forma de titán y regresó a la isla Paradis. La mente de Lailian ya estaba rota, pero aún así mantenía un terror indeleble por el rostro de Roger. No importaba lo que Roger dijera, no se atrevía a desobedecer. Desde ese día, Roger se ganó la reverencia del mundo, y su miedo. Todos en la isla Paradis vivían en paz, y todos los eldianos ya no sufrían la discriminación del mundo. Así que, todas esas vidas que viví a través de diferentes mundos no fueron sueños. Mirando hacia las estrellas, Roger miró con gratitud hacia sí mismo desde las innumerables líneas temporales ramificadas. Rodeó con un brazo a la gentil y sabia historia, y abrió la puerta para Levi, Nejikik, Armin, Eowyn, y también Sasa, Ange, Onyan Kopon y los demás, compartiendo una cena cálida juntos. Sonó otro golpe. La puerta se abrió de nuevo y Mikasa entró, con la bufanda roja que Eren le había dado todavía envuelta alrededor de su cuello. ¿Todavía no lo has olvidado?, preguntó Roger. Nunca lo haré, respondió Mikasa. Tomaron sus asientos y comenzó el banquete. Pero justo entonces, otro golpe urgente retumbó en la puerta. Cuando se abrió, todos se congelaron. Eren estaba allí con el uniforme de Marley. Detrás de él estaban Piet, Anye, Turs, Thorin, Reiner Braun y otros que habían muerto hacía mucho tiempo. Yo. La mirada de Eren los recorrió con indiferencia, como si su sorpresa no significara nada para él. ¿Tú? ¿Qué estaba pasando? Incluso Roger estaba confundido. Somos de otra línea temporal. Eren levantó la mano. En su palma, se había abierto un corte sangriento y la sangre brotaba en un chorro horrible. Sintiendo peligro, Roger frunció el ceño y reveló la daga escondida en su manga. Eren aprovechó la oportunidad para llevar a todos adentro. Sin embargo, se sentó tranquilamente en una silla. Este mundo ya tiene el mejor final, Eren. ¿Por qué venir aquí?, exigió Roger. Eren esbozó una sonrisa fría y divertida y miró a Mikasa, que estaba encogida en un rincón. Mikasa lo miró tímidamente. Pero Eren caminó hacia ella de todos modos, le besó los labios y con cuidado volvió a colocarle la bufanda en su lugar. ¿Por qué? No podía soportar dejarte. Mientras hablaba, la herida en su palma sanó, mientras las lágrimas corrían por su rostro como lluvia. Nadie habló. Estaban conmovidos, y desconsolados. Jefe. Estoy aquí para gorronear una comida. Agrega 2 tazones más de arroz. Turs no tenía idea de cuándo había comenzado a comer. Paleando bocado tras bocado como un fantasma hambriento renacido. ¿Qué? Estás comiendo incluso más rápido que yo. Maldita sea. Sasa gritó, agarró una papa e inmediatamente lo convirtió en una competencia. Ja 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 ja. Todos estallaron en carcajadas a través de sus lágrimas. Roger, lleno de anhelo, le revolvió la cola de caballo a Turs, con emociones complejas parpadeando en sus ojos. Agrega 10 tazones más de arroz para mi amada General Turs. Gritó con puro deleite malicioso. Turs se congeló en el acto. Fin.